esta pequeña charla que les he preparado basado un poquito en lo que vengo trabajando justamente como parte de mi investigación de doctorado. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ok. Justamente mi trabajo es con gatos ferales en las Islas Galápagos, particularmente en la isla de San Cristóbal. Y como escucharon un poquito, mi trabajo va de la mano con lo que es inmunocontracepción para tratar de ayudar al control de la población de gatos ferales. Y justamente en esta imagen, es una imagen de Galápagos, donde está un lobo marino, que es una especie icónica de las islas, y pues junto al lobo marino pueden observar un pequeño cachorro, ¿no? Pues bueno, como bien Rosalind decía, creo que todos tenemos clarísima la película respecto a qué sucede con estos animales cuando salen del ámbito de ser mascota y pasan a transformarse en poblaciones ferales. Justamente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, OICN, le establece como dentro de las 100 peores especies invasivas en el mundo, ¿no? Y aquí hay unos pequeños datos, por ejemplo, desde los Estados Unidos, que lo consideran al gato como la amenaza más importante de origen antropogénico para aves y mamíferos, reportando datos anuales en un estudio de 2013, donde se estimaba que depredaban 12.3 billones de mamíferos al año, 2.4 billones de aves, 478 millones de reptiles y 173 millones de anfibios. Aunque muchos dicen que estos datos pueden estar sobreestimados, el impacto que tiene el gato es real. La afectación que genera, independientemente de si se trata de billones o millones, es un impacto grande. Este impacto está documentado en 175 especies de vertebrados y constituye el gato el riesgo principal para el 8% de mamíferos, aves y reptiles en el mundo que han sido identificados en condición crítica de amenaza. También es responsable ya de la extinción del 14% de poblaciones de aves, reptiles y mamíferos a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, el impacto pues es muy, muy claro, ¿no? Y justamente lo que quiero contarles acá es cuál es el impacto de la presencia de este animal en un archipiélago, que es el de Galápagos, que es conocido como un área de endemismo supremo, con especies tan fantásticas como el piquero de patas azules, la tortuga gigante de Galápagos, la iguana marina, ¿no? Y esta es una noticia de uno de los diarios de mayor circulación en el Ecuador, que habla de los gatos como una amenaza para la fauna, mencionando que la erradicación de la población pues es de interés en Galápagos, ¿no? Y que pues han habido planes de erradicación y eso es correcto. Aquí podemos ver imágenes, todas son de Galápagos. Todas son de Galápagos y pueden notar la cercanía del gato o la acción directa del gato sobre algunas de las especies. Por ejemplo, en la parte de la esquina inferior izquierda tenemos a un gato que en su boca está llevándose a una iguana marina. También podemos ver la interacción del gato con una tortuga gigante o del gato cerca de unos piqueros de patas azules que están, bueno, un piquero que está en su nido, ¿no? Con sus huevos ahí. Ok, y este animal, por más maravilloso que pueda ser como mascota, que ciertamente es un animal muy bello, muy, muy místico, tiene pues impacto dramático en las especies como por ejemplo la lagartija de lava, que es ese pequeño reptil que pueden ver ahí encima de la cabeza de una iguana. Tanto para la iguana también es un depredador importante, como veíamos hace un momento en la foto, se alimenta de huevos de iguana. Pero en el caso de la lagartija de lava hay muchos datos muy bien documentados del impacto, porque justamente especies como esta en Galápagos eran completamente ingenuas ante la presencia de un depredador, porque ellos no tenían un depredador natural como el gato con su conducta tan agresiva en cuanto a depredación.
Y estos animales fueron transformándose en el tiempo, por ejemplo, buscando mecanismos para sobrevivir a la depredación y cambiaron su tamaño corporal. Este, por ejemplo, es un individuo que está bastante grande y se empezaron a quedar como muy chiquitos para facilitar el escape, el esconderse, el alejarse del gato. Entonces ha habido también impacto ecológico y biológico en varias especies. Acá tenemos al maravilloso piquero de patas azules, que también el gato lo afecta, pues lógicamente porque se come sus huevos. El famoso pinzón de Darwin, los pinzones que son tan icónicos justamente para la teoría de la evolución, que Darwin basó su teoría en estas avecitas. Y muchas otras, como papamoscas, insontes, eh, una gran cantidad de invertebrados de los cuales se alimenta este animal también. Es muy oportunista, es muy bien adaptado, tiene cambios metabólicos y digestivos que le han permitido alimentarse básicamente de cualquier cosa en el archipiélago y en cualquier situación, lo que ha facilitado que se vuelvan tan prolíficos, ¿no? También, pues, tiene mucha disponibilidad de alimento. En las imágenes que ven acá, estos son imágenes de poblaciones de una población, podríamos decirlo colonia, de gatos que vivía en la zona donde está el basurero municipal. En la imagen de la mitad pueden ver una hembra que está gestante, está ya a término, y pueden ver las situaciones, las circunstancias, mejor dicho, en las que viven, ¿no? Estos gatos se alimentan de cualquier cosa que encuentran en la basura. He podido ver imágenes muy tristes de gatos muy lastimados, una circunstancia de vida que pues no le desearíamos realmente a ningún animal, ¿no? También está el otro lado de la moneda, donde si bien el gato es un depredador que genera las amenazas que hemos visto, también es un animal que es muy vulnerable a situaciones como por ejemplo ser atropellados, maltratados, envenenados, y como pueden ver las circunstancias de vida pues no son las más adecuadas, ¿no? Entonces también hay un tema de bienestar aquí. Sin embargo, aún en estas circunstancias, los gatos se reproducen a mayor velocidad, con mayor intensidad, que, que lo que se puede hacer campañas de esterilización. Es decir, el éxito reproductivo de estos animales supera la velocidad con la que podemos hacer campañas de control poblacional. También hay otros motivos importantes para que el Ecuador haya considerado la necesidad de trabajar en el control y eventualmente erradicación de este gato, es justamente porque hay un riesgo sanitario para otros animales, tanto domésticos como silvestres, y para el mismo humano, que es el caso de la presencia de Toxoplasma gondii. En un estudio que hicimos hace poco, que aún no está publicado, son datos de una tesis, encontramos que de la población que habíamos muestrado entre 2019 hasta inicios del 2020, el 120 individuos, que fue lo que habíamos mostrado hasta ese momento, tenían 71.66% de ellos anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Hicimos una distinción entre área rural y urbana, y en el área rural 90.81% tenían anticuerpos, y en el área urbana 64.37% tenían anticuerpos. Ahora, el área rural, como les voy a mostrar acá, ¿no? Había otro mapa allí, pero bueno, no importa. En el área urbana, en el área rural están establecidas las zonas productivas de la isla San Cristóbal. Es decir, está el área donde se crían pollos, cerdos, ganado, bovino, tanto para carne como para leche. Y el gato merodea en estos sitios, vive en estos sitios porque pues tiene mayor acceso a desechos o alimento o a roedores que se acercan justamente, por ejemplo, a los planteles avícolas. Y si entendemos que estos animales tienen una prevalencia tan elevada de anticuerpos, entenderíamos que pues eventualmente estarían eliminando quistes infectantes al suelo que podrían ser ingeridos pues por las otras especies y así
seguir continuando el tema del ciclo del parásito. Por ejemplo, en el caso de los bovinos que se alimentan de suelo cuyo pasto, de suelo y pasto que está contaminado con ooquistes, esos ooquistes van a ir a la carne faenada va a ir a las casas, los animales faenados cuya carne va a ir a las casas de las personas, lo van a comer y una carne que puede probablemente no estar muy bien cocida, la gente pues estaría en un riesgo importante. De hecho, hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, presencia de toxoplasma en gallinas en la isla, en Galápagos, y también presencia en otras especies como pingüinos, cormoranes y gavilanes de Galápagos. Es decir, ya hay un impacto a nivel de animales domésticos y silvestres. Todavía nos queda por saber qué ha pasado con el humano en cuanto a toxoplasma, por ejemplo. Pero bueno, entenderíamos que también hay otros parásitos que podrían estar transmitiendo. Estos animales vagan libremente por las islas, por los espacios urbanos y rurales, dejando sus excrementos en parques, por ejemplo, donde están niños. Entonces puede haber un contacto más directo con los excrementos y por tanto con los ooquistes infectantes. Este es un mapa que ilustra justamente la presencia del gato en las islas. Hay 13 islas grandes en el archipiélago, 4 de ellas habitadas con presencia humana. Acá tenemos a Isabela, que es la más grande, sin embargo tiene una población humana muy chiquita. Floriana, que es esta acá abajo. Santa Cruz, que tiene la mayor cantidad de población de, la isla, de todo el archipiélago, población humana. Y San Cristóbal, que es la capital del archipiélago. Ahora, en estas zonas donde vemos en rojo con puntitos negros y un color tomate, pues son zonas de alta y media idoneidad para que el gato pueda establecerse y reproducirse. Y podemos ver que, por lo menos en Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal, esa posibilidad está bastante marcada. Por suerte, en las islas que ven marcadas de color verde, no hay presencia de gato. Y en esta isla pequeñita de Valtra hubo presencia de gato hasta el 2004. ¿Por qué? Porque en el 2002 se inició un programa de erradicación intensivo. Valtra es una isla muy chiquitita, casi con nada de presencia humana, por tanto no había muchos recursos por ese lado, recursos para el gato. Y se implementó como al inicio como un plan piloto en el cual acostumbraron al gato a la presencia de cebos primero. Después esos cebos fueron envenenados con un veneno organofluorado que es conocido como 1080. No sé si lo conozcan, pero bueno, tiene estos efectos terribles, ¿no? Como cualquier organofluorado. Y después, después del éxito que tuvieron al exponer a los gatos a estos cebos envenenados, porque sí hubo un descenso marcado de la población, alrededor del 2002-2003 empezaron con el uso de trampas tipo Víctor y con la implementación de uso de arma de fuego para acabar con el resto de la población que quedó. Para 2004 no habían rastros de el gato en la isla de Baltra. Y se ha mantenido así hasta hoy. Por tanto, en ese momento se consideró un programa muy exitoso de erradicación del gato, pero lógicamente también se empezaron a generar cuestionamientos respecto a la ética de los protocolos que se habían aplicado, aunque no se puede negar el éxito que tuvo, cumplió el objetivo, pero surgieron muchas cuestiones. Ahora, es fácil entender por qué pudo haber funcionado en Baltra toda esta metodología que se aplicó, pero las circunstancias, como ven, en Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal y Floriana, pues son muy distintas. Ya no son islas muy pequeñas, tienen presencia humana, hay recursos para que estos animales se puedan sostener en el tiempo y por tanto reproducir. Y la metodología, pues no se podría replicar con el mismo éxito. Y tampoco las personas que habitan en las islas tienen un criterio de aceptación a este tipo de metodología para el control de los gatos. Así también la población que vive aquí mantiene gatos como mascota. Es decir, hay un aprecio, hay un vínculo, hay una relación establecida con el gato, lo que dificulta cualquiera de estas acciones de control.
En un estudio de 2017 en San Cristóbal, en la isla pues, donde estoy trabajando con mi proyecto, hubo un censo que estimó que habían 1.09 gatos por kilómetro cuadrado. La isla tiene 558 kilómetros cuadrados con una población aproximada de 8,000 personas, ¿sí? Entonces, pues entenderemos que hay una gran población de gatos y también el número de personas que va incrementando año a año, la población humana incrementa año a año, también implica que hay mayor cantidad de recursos disponibles para el gato y no solamente se alimenta de fauna endémica, sino también de restos, como veíamos en las fotos de acá. Así que sobrevive de una forma u otra y se reproduce rápidamente. Bueno, el gato también es acusado de ser el fracaso, de ser el origen del fracaso de la reintroducción de muchas especies. Aquí pueden ver imágenes de Australia, eh, donde pues también el gato representa una amenaza grande y en Australia sí se aplica mucho el tema de envenenamiento, el uso de arma de fuego, pero también se hacen múltiples estudios para encontrar otros métodos auxiliares para el control de la población. En el caso de la erradicación por arma de fuego, es aceptada solamente si se realiza por un profesional, lo que implica un gasto económico importante y puede hacer que la medida no sea aplicable en todas las circunstancias o en todos los escenarios. Y para que funcione se requiere de una aplicación sistemática, por tanto se requieren de recursos económicos abundantes. Y eso en el caso de las Islas Galápagos pues no existe. También el uso de veneno, que por ejemplo acá tenemos un anuncio del gobierno australiano que dice, cuidado, aquí se están aplicando, esta es una zona donde se aplica veneno 1080, y hay toda una explicación respecto a por qué se está aplicando. Acá en las Islas Galápagos, el uso de veneno, por ejemplo, de forma indiscriminada, podría traer impactos negativos sobre otras especies que no eran el objetivo, ¿no es cierto? Acá, en el caso de Valtra, no se reportó afectación a otras especies. Sin embargo, recordemos que, aunque es una isla también del archipiélago, la circunstancia de comparación de una isla tan chiquitica con el resto de islas tan grandes, pues no nos garantiza que la misma circunstancia ocurra si lo aplicáramos en estas islas más grandes. Así que es un riesgo. La afectación mediante veneno es un riesgo posible. Así también el uso mismo del veneno y el uso de trampas Víctor, que son como estas trampas de osos, ¿no es cierto? Estas trampas de almeja que se cierran en los miembros del animal, representan desde el punto de vista ético, pues prácticas cruentas. Y por eso, pues genera muchísima adversidad en cuanto al uso de estos métodos. Animadversión, más bien dicho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya que estos temas de la erradicación mediante arma de fuego, de veneno, son tan cuestionables y sabemos que económicamente y el contingente humano que se necesita no está disponible, pues, por ejemplo, desde la Alianza para la Contracepción de Perros y Gatos se han recomendado otro tipo de acciones, como por ejemplo el programa de atrapar, esterilizar y retornar, ¿no es cierto?, que se aplica mundialmente, y está basado pues en el tema de esterilización quirúrgica, ¿no? Y hay muchos artículos que hablan que los métodos de esterilización quirúrgica serían mucho más efectivos que el control letal a largo plazo, incluso en cuanto a costo se refiere. Es decir, hay una relación costo-beneficio de usar la alternativa quirúrgica, ¿no? Sin embargo, también la alternativa quirúrgica tiene sus contras, como por ejemplo que también se necesita personal entrenado, médicos veterinarios capacitados en técnicas rápidas de esterilización. Los insumos tienen costos, podrían darse, aunque cada vez es menos la situación, pero podrían darse complicaciones. Y también requiere de aplicaciones sistemáticas, es decir, estar en constante proceso de esterilización de estos animales. Ahora, en el manejo de colonias bien establecidas, los programas de atrapar, esterilizar y retornar han dado muy buenos resultados. Pero en el escenario de Galápagos, en realidad no tenemos colonias establecidas, salvo aquella que les decía que podríamos mirarla como colonia,
la que estaba presente pues, en esta situación del basurero. Pero fuera de eso, los gatos están completamente dispersos dentro del área urbana, rural y dentro del área que es considerada parque nacional o reserva, ¿no? Donde no hay habitantes humanos, pero el gato puede entrar y salir de esas áreas sin problema. Entonces, no hay una colonia realmente donde podamos ir y trabajar directamente. Son animales que están dispersos, van y vienen, lo que dificulta la aplicación de este tipo de métodos. Ahora, otro tema que surge respecto a qué pasa, por ejemplo, si erradicamos, si usáramos el sacrificio como herramienta, estamos trabajando con el caso de uno a uno, un gato por un gato, uno por uno, ¿no es cierto? Esto hay evidencia científica que dice que podría generar un efecto de vacío. Por ejemplo, yo estoy removiendo un macho adulto que es muy fuerte, domina muchísimo territorio, y ese es el animal que yo remuevo por sacrificio, ¿no es cierto? Por uso de arma de fuego, por ejemplo. Ese gato ha dejado un espacio, un nicho que otros gatos más débiles ahora van a poder ocupar y por tanto van a tener acceso a recursos y van a poder reproducirse más rápido. Entonces, eso también es un efecto que se toma en cuenta en varios escenarios, aunque también está discutido en el ámbito científico, pero se toma en cuenta en varios escenarios donde se quiere, pues, intentar controlar estas poblaciones. Por otro lado, el gato también se alimenta de roedores y en Galápagos hay una presencia bastante importante de ratas y ratones, justamente porque no hay un manejo adecuado de los desechos humanos y pues presta las condiciones ideales para que estos roedores se mantengan. Y los gatos de una u otra manera también ejercen una especie de control sobre esos roedores. Ahora, cuando regresamos al punto del TNR o de cualquier metodología de esterilización, hay un estudio que indica que al menos el 75% de la población debe esterilizarse para encontrarse por debajo de la capacidad de carga de un ecosistema. Al mantenerse debajo de la capacidad de carga del ecosistema, su impacto sobre el mismo sería pues controlable, limitado, ¿no? Entonces tendríamos que abarcar al menos el 75%. Y otros estudios indican que por lo menos 2/3 de la población tendrían que abarcarse en un tiempo muy corto si se aplicaran métodos alternativos a la esterilización quirúrgica, lo cual también nos pone en un dilema de qué hacer. Bueno, si miramos más allá de la esterilización quirúrgica y pensamos en un método contraceptivo para el gato, entenderíamos que este método tendría que requerir una aplicación única, ¿no es cierto? Un solo momento de aplicación, tendría que tener un efecto permanente o a largo plazo, por lo menos que supere los 2 años o los 5 años, que son el tiempo reportado de expectativa de vida para gatos como los que vimos en estas imágenes, ¿no? En una situación precaria, sin cuidados médicos, ¿no? Y lógicamente pues tendría que ser un método seguro, pensando también desde el punto de vista de bienestar animal y considerando el aspecto ético. Ese método contraceptivo no existe hasta el momento. ¿Qué es lo que hay como métodos contraceptivos? Progestágenos, andrógenos, implantes de melatonina, que de hecho han mostrado cierta efectividad, pero a corto plazo. Análogos y antagonistas de la GnRH, que también han mostrado su eficacia, pero tienen corta acción. Los progestágenos y los andrógenos, por ejemplo, han demostrado ser malos, ¿no? Generadores de efectos secundarios importantes como tumores mamarios, inmunosupresión, diabetes mellitus, toxicidad hepática, ¿sí? Lo cual, pues, no los hace viables. La inmunocontracepción surge como una alternativa interesante que no se viene estudiando de ahora, sino ya de varias décadas atrás, y se han estudiado, por ejemplo, la inmunocontracepción en zona pelúcida del ovocito, en los receptores de LH y en el antígeno espermático. Así también hay otras cosas mucho más innovadoras como el silenciamiento genético y la terapia genética. Sin embargo, hasta hoy ninguno ha demostrado ser 100% efectivo. Sobre todo lo que es silenciamiento genético y terapia genética son muy nuevos y
aunque tienen resultados prometedores en laboratorio, pues tendríamos que ver en campo cómo se comportan y si económicamente pues son métodos viables. Ahora, acá es nada más una muestra rápida de aquellos elementos como el proligestone, el acetato de megestrol, el acetato de medroxiprogesterona y justamente los efectos secundarios importantes que han generado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un antagonista de GnRH como la ciline, que está bastante bien reportada y de hecho ha funcionado 88% en la prevención de ovulación, 94% en la prevención de preñez. Pero es un método de corta duración, hay una reversión del efecto. Y en el caso del agonista de GnRH, la deslorelina, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el ámbito del control de fertilidad en felinos en felinos silvestres que están bajo cuidado humano, que están en cautiverio, y pues justamente la deslorelina funciona muy bien, pero es un método reversible. Y en este caso, pues queremos un método que no sea reversible. Acá hay otro artículo justamente que habla de la terapia mediante silenciamiento genético, que se basa en el uso de manipulación de ARN contra genes que están involucrados en el control de la reproducción a nivel del hipotálamo, ¿sí? Justamente, ¿qué es lo que abarcan estos estudios? Las neuronas en el hipotálamo que son encargadas de producir quispeptina y neuroquinina B, que son las hormonas clave en la secreción de la GnRH. Como sabemos, la GnRH, pues ya lo vamos a ver en un gráfico también, la GnRH es la clave del eje reproductivo. Y si lográramos impedir una secreción de GnRH, entonces ese eje reproductivo se interrumpiría permanentemente. Esto es lo más nuevito que hay en cuanto al uso de la terapia genética. Están utilizando un elemento que se llama AAV9, que entrega hormona antimuleriana para justamente evitar el reclutamiento folicular de folículos primarios y entonces, pues, lógicamente los folículos no podrían desarrollarse, esto ya afectando directamente al ovario, ¿no? No más hacia el alto de la cadena, como hace un momento veíamos en la GnRH, sino específicamente a nivel del ovario. Y, pues bueno, al no haber ese reclutamiento folicular, no hay folículos, no hay preñez, no hay ovulación, no hay preñez, no hay gestación. Y así otros estudios, como por ejemplo la vacuna contra el receptor de LH, de Saxina en el 2003, que provocó infertilidad hasta por 11 meses, siendo reversible. El estudio en antígenos espermáticos todavía anda por ahí viendo qué va, cómo funciona, no hay nada en concreto. Y lo que se espera atacar dentro de los antígenos espermáticos es la deshidrogenasa láctica y la crosina, pero hasta el momento no ha resultado nada útil. ¿Okay? Este es un video para mostrarles cómo funciona la inmunocontracepción basada en la GnRH. El término inmunocontracepción implica que vamos a utilizar al sistema inmune del individuo para generar anticuerpos contra la GnRH. Y para eso vamos a introducir a través de una vacuna una GnRH sintética dentro de una proteína portadora que sea muy inmunogénica, una proteína que sea capaz de estimular, de irritar fuertemente al sistema inmune y así el sistema inmune del animal reconocería a esa GnRH como extraña y empezaría a generar anticuerpos contra su propia GnRH, que es lo que vemos acá. Este es el video justamente de un producto que se llama Improvac, que es una vacuna anti-GnRH, y vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí no logra unirse a los receptores la GnRH porque ya hay un primer acercamiento del sistema inmune. Aquí vemos al sistema inmune atrapando esa GnRH e impidiendo que se una a sus receptores. ¿Ok? Y aquí tenemos una gráfica justamente de lo que esperamos hacer con este bloqueo, ¿no es cierto? Con impedir que la GnRH se una a sus receptores. Si se neutraliza entonces la GnRH, no hay secreción de hormona luteinizante ni folículo estimulante en el caso de las hembras. Y
Así también tendríamos una supresión en el caso del macho, una disminución o una supresión en el caso de la producción de testosterona, y por tanto no tendríamos una espermatogénesis. Y en la hembra, pues no tendríamos ovulación, ¿no es cierto? Porque no habrían estrógenos que estimulen ese proceso de ovulación. La inmunocontracepción basada en esto que les acabo de mostrar no es nueva, se ha probado ya en el gato antes, mediante un producto que no se comercializa, se produce en los Estados Unidos bajo el nombre de Gonacon. Gonacon está aprobado en un uso muy restringido en los Estados Unidos y ha sido aprobado para controlar, por ejemplo, poblaciones de animales silvestres, particularmente del venado de cola blanca. Y también se ha aprobado en otras especies con bastante éxito. Este estudio de GNRH que les muestro acá tuvo una antesala de años de estudio en gatos de laboratorio donde alcanzó la contracepción hasta por 5 años. En el caso, me parece que era de las hembras, y en el caso de los machos hasta por 2 años, lo cual daba muchísima expectativa como método de control poblacional. En el momento que el estudio se lleva a una situación de campo, con gatos que estaban ciertamente bajo una situación controlada, pero estaban en un ambiente donde, como pueden ver en ese gato de la imagen, estaban en un ambiente que similaba a un ambiente de vida libre, digamos, donde el gato podía ir y venir, siendo un ambiente relativamente controlado, o sea, se estructuró una colonia para probar el efecto. Y lastimosamente no se generó un efecto que se considerara importante. Fue totalmente opuesto a lo que se había visto en laboratorio. Gonacon se adaptó durante los años, se construyó, se reconstruyó el producto muchas veces para volverlo mucho más inmunogénico, por lo que se esperaba que en este ensayo realmente hubieran resultados importantes. Lastimosamente, no fue así. No se explica exactamente por qué pudo no haber funcionado, pero lo que uno podría deducir es que una es la condición de laboratorio y el comportamiento de un gato de laboratorio, y otra la de un gato en una situación de su hábitat, entre comillas, o de su vida libre, ¿no? Este es Improvac, una vacuna anti-GnRH que está aprobada comercialmente para cerdos, que lógicamente genera un proceso de inmunocastración, evitando la impregnación del olor en la carne, ¿no? También se ha aprobado en bovinos de carne bajo el nombre de Vopriva. También hay estudios en caballos, machos, pues en yeguas y en el semental, y ha funcionado muy bien en corderos e incluso en elefante asiático y africano. En poblaciones del sur de África, donde existe, digamos, una especie de sobrepoblación, lo cual es irónico pensando que en otras partes de África el elefante es fuertemente cazado, y lastimosamente en Sudáfrica se tiene que intentar controlar a la población de estos elefantes. Se aprobó el uso de Improvac, se vieron muy buenos resultados como un método de control poblacional que era reversible. O sea, no se quería evitar permanentemente, sino controlar un poquito, manejar un poquito mejor la población de elefantes africanos en estas partes del sur de África. En el caso de los felinos, Improvac no había sido probada antes. Y eso es justamente lo que yo estoy haciendo en gatos de San Cristóbal. Acá, aunque dice selección de colonias, esa era la idea que uno tenía al inicio del estudio, y después pues nos dimos cuenta que no existen colonias. Y el proyecto pues se genera en zona urbana y rural. Todo lo que ven aquí marcado con una línea y todo lo que está alrededor es la zona tanto urbana, que es Puerto Vaquerizo Moreno, y el resto es zona rural, ¿no? Y hasta el momento hemos utilizado 15 puntos de trampeo, hemos recopilado 208 gatos, 101 hembras y 107 machos, y no todos han recibido la vacuna, otros han servido como grupo control. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los capturamos con trampas tipo Tomahawk,
como las que ven acá en las imágenes. Los anestesiamos para poder manejarlos, los contenemos químicamente para poder manejarlos, les tomamos pues un registro individual con información muy básica, les colocamos un microchip para saber quién es, de dónde vino, le hacemos también un pequeño tatuaje en la oreja y tomamos muestras de sangre para medir progesterona, estrógenos y testosterona mediante quimioluminiscencia. Aquí reciben su primera dosis de vacuna. Al cabo de un mes los tenemos que recapturar, lo cual es muy complicado de hacer considerando que son animales ferales. Pero bueno, los recapturamos, les aplicamos una segunda dosis de vacuna. Hay un grupo que se queda solo con una dosis y evaluamos el efecto en el tiempo. Hay otro grupo que recibe 2 dosis y evaluamos el efecto en el tiempo. Al mes colocamos la segunda dosis y después a los 90 días, en teoría, porque pues recuperar estos animales no toma 90 días, sino muchísimo más tiempo, los recuperamos, les volvemos a tomar muestras y los esterilizamos. También en cada una de las etapas que atrapamos un animal o lo recapturamos, en el caso de las hembras hacemos citología vaginal para poder contrastar con los valores hormonales y en el caso de los machos medimos volumen testicular y observamos presencia de espículas penianas. La presencia de espículas penianas pues nos indica que el animal está en pleno vigor de sus hormonas, está completamente apto para la reproducción. Entonces, si vemos una involución de las espículas penianas, pues entenderíamos que esas hormonas, esa testosterona, pues está bajando. ¿Qué les puedo contar al respecto? Ojo que no hemos podido analizar, todavía seguimos muestrando. No hay un análisis completo definitivo, pero sí hay lo que les puedo contar al respecto es que hay un efecto muy variable entre individuos y que se requieren de 2 dosis para alcanzar el efecto mayor, es decir, superar los 11 meses, que hemos superado en varios casos los 11 meses de infertilidad. ¿Cómo sabemos que estos animales han sido infértiles todo este tiempo? Bueno, porque las hembras en el momento de la ovariosterectomía presentan una atrofia marcada de los ovarios, ya lo van a ver en imágenes, y los machos tienen un cambio notable en la consistencia de los testículos, son testículos muy blandos, con un volumen menor, o están atrofiados, y en el caso de las espículas penianas, o hay disminución del desarrollo de las espículas o pérdida completa. Otra cosa importante que hemos podido ver es que no hay ganancia de peso y pues no se han visto efectos importantes sobre el animal. Es decir, se ve exactamente igual, no hay presencia de tumores, masas, nada que pudiera indicarnos pues que está generando algo similar a un sarcoma postinoculación, por ejemplo. Y estas son imágenes justamente de lo que les mencionaba. Estos son ovarios de una gata control que fue esterilizada, tenía pues cachorritos en distinta etapa de gestación y sus ovarios completamente funcionales, versus una gata que recibió la vacuna y pueden notar que hay una atrofia absoluta de sus ovarios. Asimismo, en el caso de los machos, este es un macho que recibió vacuna, esta es la primera imagen de sus espículas penianas, totalmente normales. A la segunda dosis, o mejor dicho, a los 90 días de la primera dosis, es decir, él solo recibió una dosis, hay una involución de las espículas, pero no hay una atrofia completa. Este es un gato control que nunca recibió vacuna y pueden notar pues la diferencia. Siempre tiene sus espículas presentes, perfectamente desarrolladas, y acá pueden ver un poco la diferencia con la disminución del desarrollo. Y esta es la imagen de un gato, no les puse la primera, pero bueno, esta es la imagen de un gato que recibió 2 dosis de vacuna y lo esterilizamos pasados los 90 días de haber recibido la segunda dosis y pueden ver que hay una involución completa, es decir, ausencia de espículas penianas, lo que implica que está pues castrado, básicamente. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir entonces? Aunque realmente no puedo afirmar que Improvac como vacuna o como método inmunocontraceptivo es completamente útil en estos escenarios, sí les puedo contar que obviamente para el caso de los gatos ferales, el requerir de 2 aplicaciones no iría de la mano con el objetivo de conseguir un contraceptivo idóneo, ¿no es cierto? Que veíamos que se trataba de una sola dosis. En este caso, pues no es así. Una sola dosis no es suficiente. Los mejores efectos se alcanzan cuando reciben 2 dosis. Pero
si bien en el ámbito del gato feral no nos funcionaría bien, hay que considerar que las poblaciones que están en las áreas, las poblaciones de gatos que están en las áreas urbanas y rurales, se reproducen sin control. Y estas son las poblaciones que generan el suministro de individuos que va hacia las áreas de parque, hacia las áreas protegidas, va y viene, se desplaza libremente y se reproduce libremente. En el escenario, por ejemplo, de las islas San Cristóbal, Floriana e Isabela, no cuentan con equipo veterinario, ni siquiera para atención de cuestiones de salud comunes. No hay veterinarios, no hay presencia veterinaria permanente. Estas islas no tienen esos recursos. Entonces, ocasionalmente, por ejemplo, una vez al año, reciben la asistencia de organizaciones locales e internacionales mediante campañas de esterilización. Pero obviamente quedan individuos sin esterilizar y esos son los que se siguen reproduciendo y siguen suplementando poblaciones, individuos hacia las poblaciones ferales. Entonces, ¿cuál es la utilidad que pensamos que pudiera tener esta herramienta hasta el momento? Como una herramienta para el control poblacional entre campañas de esterilización en zonas de difícil acceso y en momentos donde los recursos son limitados como para poder hacer estas campañas efectivamente. Sin embargo, necesitamos más estudios relacionados con la posibilidad de modificar la proteína portadora de esta Improvac para alcanzar mayor inmunogenicidad y por tanto mayor duración. Y también necesitamos estudios de seguridad a largo plazo. Entonces, eso es lo que les puedo contar respecto a Improvac. Sin embargo, la Asociación para la Contracepción de Perros y Gatos siempre ha visto a la inmunocontracepción como un método que brindará opciones de control poblacional efectivas en el tiempo, pero sí necesitamos mayor investigación en este ámbito. Como les indicaba hace un momento, la inmunocontracepción ya se viene aplicando en especies silvestres, en el control de estas poblaciones en especies silvestres y también, pues bueno, se buscan otros elementos como parte de la inmunocontracepción, que no solamente es la GnRH, para tratar de evitar el crecimiento poblacional. Justamente ahora está una discusión ahí en Colombia, no sé si aquí hay alguien en Colombia que pueda aumentar la información al respecto, de aplicar justamente un método inmunocontraceptivo en los hipopótamos que están en la zona de Magdalena para controlar esa población de hipopótamos que pues lógicamente genera impactos importantes en la zona y que ya ha causado algunos incidentes con personas. Entonces, la inmunocontracepción está aquí, está como método auxiliar dentro del tema de control poblacional. Es un método válido que todavía sigue en investigación, pero se está usando para tener una herramienta adicional dentro de lo que es conservación. Y bueno, eso es lo que les puedo contar y creo que estoy justo a tiempo. Así que, bueno, ahí está mi correo personal. Y ahí les dejo una preciosa imagen de Galápagos en un atardecer. Los atardeceres en San Cristóbal son preciosos. Y bueno, espero que esta charla haya sido de interés para ustedes.